Dios los bendiga. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Quiero compartir con toda la Iglesia nacional e internacional y todos aquellos que nos escuchan un saludo al evangelista Juan José allí en la ciudad de República Dominicana, país que nos acogerá pronto. Y bueno, quiero compartir con ustedes una gran bendición en el nombre de Jesús. El título se llama Fe. ¿Por qué vamos a hablar de la fe? Pero vamos a orar para que Dios sea glorificándose y sea manifestándose con poder y unción. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra, Dios. Que la palabra, Señor, sea llegando, Señor, que la palabra de la semilla de la fe sea sembrada en los corazones, para que las personas puedan, Señor, mover esa situación a través de la fe, pero de rodillas delante tuyo. Bueno, gloria a Dios. Vamos al capítulo de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Esto es otro tipo de versión, se llama traducción viviente. Vamos a leerla y también está la Reina Valera. Y dice: y ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Y la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera como una pequeña semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete, y se moverá. Hay algo. Cuando tenemos fe, es una fe, no que es una fe emocional, hoy sí, mañana no. Una fe, una certeza, una convicción, una seguridad de que mi fe en Dios, de mi milagro, de mi cambio, de mi restauración, aunque esté pasando por el desierto, aunque esté pasando por el proceso más difícil que existe en el lugar, en el momento, podré entender la magnitud de la sabiduría de Dios y el poder, porque el poder de Dios no tiene límites. No importa el diagnóstico médico, no importa la condición, no importa la crisis, el impacto que haya recibido la noticia, tu fe en Dios tiene que ser mayor, porque nos ha dado una fe, una medida, y nuestra fe no puede tener límites, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y podemos entender que la montaña son diferentes maneras de entender, y la semilla, aunque sea difícil, eso que se ve tan diminuto, crece y crece. Dice que esa semilla habla de un árbol frondoso. Tu fe tiene que ser convincente. Dice la Biblia en el libro de en el libro de Marcos, capítulo 9, 23, como la fe. Si tuvieses fe, la fe que habla, todos hablamos de una fe. Y es algo importante, Jesús. Todo es posible para aquel que cree. ¿Crees que ese milagro sucederá? Está pasando. Y si ese milagro pasa, es porque es tu momento de recibir tu milagro. Pero para recibir el milagro tenemos que humillarnos y reconocer al Salvador, a Jesucristo. Cómo Dios obra en un milagro cuando me humillo, cuando me rindo, cuando reconozco que no tengo fuerza, que no soy capaz, y que solo es la respuesta de mi milagro y de mi convicción de que Dios lo hará. Yo me acuerdo en un momento de algo que pasó, de una niña, Susana Michael, en coma, a punto de morir. La gloria de Dios está viva. Y oramos por ella y teníamos la fe suficiente, creyendo de que Dios iba a hacer algo poderoso. Que aunque los médicos decían: mañana la desconectamos, pero la madre decía: ministro, solo un milagro puede hacerlo. Y yo: sí, el milagro, solo aferrémonos a Dios, oremos a Dios. Y no solo ese milagro, ha pasado miles de milagros, y que en este momento siguen pasando. No ha terminado el tiempo de los milagros, es el tiempo de tu milagro, de tu cambio, de tu restauración, de tu hogar, de tus hijos, de tu vida espiritual, de tu negocio, de tu salud, porque Dios puede obrar. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, y dice: el hombre ve lo imposible, pero Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Para el hombre es imposible, dice allí, pero para Dios no es imposible cambiar la historia, cambiar la tormenta, cambiar el desierto, cambiar la situación en la que estás pasando, tal vez por hambre, por humillación, por dolor, por desprecio. Y la fe mueve montañas, y cuando sientes rendirte, que te rindas delante de Dios.
porque sucederá algo diferente. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción. No estoy viendo nada, pero veré la respuesta de lo que Dios hará en aquel país, en aquella ciudad, en aquella vida de jóvenes siendo cambiados, transformados, padres, hogares, vidas siendo transformadas por una palabra de fe que se sembró en una semilla, en una oración, en una palabra, la cual hoy cobra vida, y Dios está obrando en este momento con un milagro extraordinario, el cual estás creyendo, aunque estés en llanto, aunque estés en dolor, aunque estés en aflicción, aunque sea difícil. No hay nada imposible para Dios decirte que todo cambiará. Por eso la palabra de Dios no es una palabra más, es una palabra extraordinaria que llega a tu corazón y hace de lo imposible posible, porque ese es Dios. Hubo un hombre llamado Gedeón en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 37, y le dice al Señor que llueva, pero que el pañuelo no se moje. Tu fe, ¿cómo es? Hoy sí, mañana no. Tienes que estar seguro de lo que le pides a Dios. Es con seguro. Y tanto como esto dice la Biblia en Mateo 7:7, pedís, os dará, buscad y hallaréis. La respuesta solo la hay en Dios. A quien va y busca. Porque aquellas personas que tal vez escuchas desaniman tu fe. Pero cuando escuches el oír de la palabra de Dios, te convence tanto el dunamis de Dios, el poder de la palabra del gran yo soy Dios en acción, que la palabra llamada fe no tiene límite, no hay barreras, no hay gigante, no hay oposición. Como David se enfrentó a un gigante y no veía al gigante porque veía por fe, veía que ese gigante ya no existía. Tu fe tiene que ir más allá de lo extraordinario, lo sobrenatural. Habla la palabra en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 21. Y entonces Jesús les dijo: a la verdad, si tienes fe y no dudas, puede hacer grandes cosas y mucho más que eso. Y si tienes fe, como lo dijo Jesús, muchas más cosas sucederán en tu vida, en tu familia, en tu barrio, en tu nación, en tu país. Solo ese es eso. Habla de un hombre, de una historia de un hombre que sembró papa en medio de una tierra árida y todo el mundo se burlaba, pero aquel hombre tenía fe. Aquel hombre estaba convencido de su fe, de su milagro, y aunque la gente se burlaba, tal vez como Noé, pero este hombre se convencía y estaba seguro, y al tiempo dio la mejor papa cuando no había nada. Dios obró. Dios obra en el peor momento de tu vida para enseñarte que Él es el Dios de lo imposible. Y tal vez estás pasando por un momento difícil. Tu alacena, tu salud, tu vida sentimental, matrimonial, emocional, pero la fe en Cristo, donde dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice Romanos 8:37, de ir para allá donde dice: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tu fe es extraordinaria. Tu fe no puede medirse. Aunque vengan las dudas, la duda habla de confusión, de desánimo. Las dudas son palabras que no permiten convencerte de lo que Dios te ha prometido, porque las promesas de Dios son en el amén y en el sí. Y cuando se cree en la fe, no hay pañuelo, no hay gafas, ve lo imposible suceder. Si estás enfermo o enferma, o si tienes una necesidad o un milagro, llegó el Cristo que cambia. Arrepentidos y convertidos, y el milagro más grande es aquel que recibe a Cristo en su corazón, que reconoce que sin Él no puede vivir y dice: Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y escribe mi nombre. Y ese milagro llamado extraordinario. Gente siendo sanada en la UCI, donde se encuentren. Gente siendo libre en cárceles. Gente siendo libre espiritualmente. Gente rompiendo cadenas, yugos a través de la fe de un nombre sobrenatural, el cual se llama Jesucristo, el cual pagó por ti y por mí en una cruz. Y dice esta pequeña palabra: la palabra imposible es aquella palabra que no mira límites, que no mira dificultades. La palabra fe es aquella que no se deja gobernar por la oposición o por aquellas palabras. La fe va más allá. Un hombre llamado, un hombre de un cargo, el cual tenía su propio ejército, pero dijo: di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabes algo? Que el Señor te está diciendo: di la palabra. Solo que le dice que no se haya una fe como la
Que tu fe no sea como esta palabra. Dile a tu problema cuán grande es tu problema. Y no, dile al problema cuán grande es mi Dios. Porque el Dios que yo conozco es el Dios que hace cosas extraordinarias. Y ese Dios está en este momento obrando en vida, restaurando, transformando vidas, cambiando, impactando, trayendo una nueva generación de impacto, de jóvenes, de damas, de caballeros, de iglesia siendo restaurada por la fe. Porque ese es Dios. El Dios que obra, el Dios que no ve el problema, sino que ve la promesa que Dios ha puesto en ti. No he visto nada tan extraordinario como lo que he podido impactar a través de la palabra. Ver cómo personas viendo su matrimonio perder, viendo prácticamente en la muerte y Dios obrar con un milagro. Y tú dices, ¿cuándo será el tiempo de mi milagro? Solo tú decides creerle al Señor en este momento y la fe obrará en los órganos, en las personas que están enfermas, las personas que no pueden tener hijos, las personas que necesitan una respuesta en este momento. Dios está obrando para decirte, es el tiempo de tu milagro. Ha crecido la semilla fe y es el tiempo de ver el fruto de la respuesta de tu oración. Clama a mí, yo te responderé. Si clamas al Señor, Dios de lo imposible, obrará la palabra y sucederá, porque Dios lo ha prometido. No es como el hombre que miente ni se arrepiente. Dios obra y Dios obra y se rompen yugos, cadenas en el nombre de Jesús. Y Dios está obrando. Señor, gracias. Porque creemos en tu palabra, porque creemos en la fe, Señor, en ese granito que se ha sembrado, Señor. Personas que en este momento están pasando por diversas dificultades, pruebas, situaciones. Tú, Señor, les aumentará la fe y la respuesta de su oración, la respuesta de esa fe, Señor, se moverá y será impactante, será extraordinaria, Señor, porque tú lo harás y algo sucederá extraordinario a través de la fe, porque la fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no veo nada, pero Dios está obrando, y aquella fe que traspasa límites es aquella fe donde Dios obra, donde solo tú, Señor, obras. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe trae cambio. La fe trae algo extraordinario y te lleva al éxito. Al éxito de ser diferente. Al éxito de ver tu vida extraordinaria. Del ordinario a lo extraordinario. Gracias, Señor, porque te están moviendo. Y la iglesia que nos escucha, Señor, no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios.